Existen personas que rezan por fe, pero también hay personas que rezan por miedo, pero no miedo a lo que pueden ver, sino miedo a lo que no pueden ver, pero sienten. Porque cuando alguien cree que está en peligro real, no busca consuelo, busca protección. Y durante siglos ha existido una oración que no se reza por devoción. Se reza cuando alguien siente que algo no está bien, cuando el ambiente se siente pesado, cuando el silencio se siente diferente, cuando el instinto te dice que tengas cuidado. No es una oración común, no es una oración que se enseñe abiertamente. Es una oración que ha pasado de persona en voz baja, casi como un secreto. Una oración dirigida a una figura que no representa misericordia, sino justicia. El justo juez. Pero la pregunta no es por qué existe esta oración. La verdadera pregunta es por qué tantas personas la han usado cuando más miedo tenían. Esta noche escribiremos juntos una página más en este diario paranormal. Desde que somos niños, la mayoría de nosotros crece con una imagen muy específica de Cristo. Una imagen asociada con la paz, el perdón y la protección. Nos enseñan a verlo como una figura de consuelo, como alguien que escucha nuestras oraciones y ofrece misericordia. Es la figura que representa esperanza en los momentos difíciles. El Salvador que acompaña el sufrimiento y que brinda tranquilidad en medio de la incertidumbre. Sin embargo, existe otra imagen, que rara vez se menciona con la misma claridad, Una imagen que no está asociada al consuelo, sino algo mucho más serio. Una imagen que no transmite tranquilidad, sino autoridad. Esta es la imagen del justo juez. El justo juez no representa al pastor que guía a sus fieles con compasión. Representa al juez que observa, que evalúa y que conoce todo lo que ha ocurrido, incluso aquello que nunca fue dicho en voz alta. En las creencias más antiguas, esta figura no está asociada con el perdón inmediato, sino con la justicia absoluta. Una justicia que no puede ser manipulada, que no puede ser engañada y que no puede ser evitada. Durante siglos, esta imagen ha sido representada de formas distintas a lo que la mayoría de las personas conoce. En muchas representaciones antiguas, el justo juez aparece con una expresión seria, inmóvil, mirando directamente al frente. O sea, no hay suavidad en su rostro, no hay señales de emoción, solo una mirada firme, penetrante, como si no estuviera observando una escena del pasado, sino el presente mismo. Como si no fuera simplemente una imagen, sino una presencia consciente. Esta representación ha generado una sensación particular en quienes la han contemplado. Una sensación difícil de explicar, pero profundamente inquietante. La sensación de que no se trata únicamente de una figura simbólica, sino de algo que representa vigilancia. Mucha vigilancia y constante. Porque en estas creencias, el justo juez
no es una figura distante, es una autoridad que observa todo, incluso aquello que ocurre en la oscuridad. Es más, incluso aquello que nadie más ha visto. Y es precisamente esta idea la que cambia completamente la forma en que se entiende su oración. Porque la oración del justo juez no nace desde la tranquilidad. No es una oración. No es una oración que las personas recen cuando todo está bien. Es una oración que las personas utilizan cuando sienten que algo no está bien, cuando sienten que están en peligro, aunque no puedan explicar exactamente por qué. O sea, cuando tu instinto te advierte que debes protegerte. A diferencia de otras oraciones que buscan consuelo o guía, esta oración está asociada con la protección directa, no desde la esperanza, sino desde la autoridad. Quienes la han utilizado durante muchas generaciones no la ven como una simple tradición religiosa, sino como una forma de invocar protección en momentos donde el miedo es muy real. Porque el miedo, cuando es verdadero, no se siente como una emoción común, se siente como una advertencia que no siempre tiene una causa visible, pero que se percibe con claridad, digámoslo así. Es una sensación que aparece cuando el ambiente cambia sin razón aparente, cuando un lugar que antes se sentía seguro comienza a sentirse muy diferente, cuando el silencio se vuelve pesado y una parte de ti no puede dejar de estar alerta. Durante muchas generaciones, cuando las personas experimentan ese tipo de sensación, recurrían a aquello que creían que podía protegerlos. Y en muchos casos, esa protección estaba asociada al justo juez. No como símbolo de fe cotidiana, sino como símbolo de autoridad espiritual. La autoridad máxima, capaz de ver aquello que los humanos no pueden ver. Capaz de intervenir en aquello que los humanos no pueden controlar. Esta creencia no se basa únicamente en la religión formal, sino en algo un poco más profundo. En la idea de que existe una forma de justicia que no depende de tribunales humanos. Una forma de justicia que no necesita testigos. Porque no necesita pruebas. Porque todo ha sido visto desde el principio. Y esa idea cambia completamente la forma en que las personas perciben esta figura. Porque no se trata únicamente de alguien que escucha, se trata de alguien que sabe. Alguien que no necesita que lo expliques lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Esta es la razón por la que durante siglos la oración del justo juez ha sido utilizada de manera diferente a otras oraciones, no como un acto de rutina, sino como un acto de protección. No como una tradición, sino como una respuesta al miedo. Porque cuando una persona siente que está en peligro real, no busca símbolos, busca seguridad, busca algo que le permita sentir que no está indefensa. Y dentro de esas creencias, el justo juez representa precisamente eso. La certeza de que existe una autoridad que no puede ser ignorada. Es más, que no puede ser engañada y que no puede ser evitada. Miren, tal vez, por eso, esta figura permaneció presente durante tanto tiempo. No como una imagen real en todas las enseñanzas, pero sí como una presencia constante en las creencias más profundas. Una presencia asociada no con la tranquilidad cotidiana, sino con los momentos en los que la protección se vuelve necesaria. Porque, según estas creencias,
El justo juez no es simplemente una figura que pertenece al pasado. Es una autoridad que sigue existiendo, más que sigue observando y que sigue siendo invocada por aquellos que sienten que la necesitan. Y aquí, amigos, es donde comienza a tomar forma el verdadero significado de esta oración. No como un simple conjunto de palabras, sino como algo que las personas han utilizado durante generaciones, cuando el miedo deja de ser una idea y se convierte en una sensación real. A diferencia de otras oraciones, pues que forman parte de la enseñanza religiosa tradicional, la oración del justo juez nunca ocupó un lugar completamente visible. No era común escucharla durante una misa, ni tampoco en una oración que se enseñaba abiertamente a todos los fieles por igual. Su existencia se movía en un nivel diferente. No en el centro de la práctica religiosa, sino en sus márgenes. No como una oración cotidiana, sino como algo reservado para momentos específicos. Durante generaciones, esta oración no se aprendía de libros oficiales ni de ceremonias públicas. Se aprendía de otra forma. Se transmitía de persona a persona. Muchas veces en voz baja, muchas veces en privado, y casi siempre en momentos donde alguien sentía que verdaderamente la necesitaba. En muchos casos, las personas conocían esta oración porque alguien cercano se las había enseñado, un padre, una madre, un abuelo, una abuela. No como una lección formal, sino como una advertencia o como un recurso. No con la intención de que se repitieran todos los días, sino con la intención de que se recordara cuando fuera necesario. Y esto le dio a la oración un carácter muy diferente. No era solo una oración, era algo que se guardaba, algo que se recordaba, algo que permanecía en la memoria, incluso si pasaban años sin ser utilizarla. En muchas familias, su existencia se mencionaba de forma muy discreta. No se hablaba de ella constantemente ni se discutía abiertamente, pero estaba presente. Como una herramienta que existía, aunque no se utilizara, como una forma de protección que no necesitaba ser visible para ser real. Este tipo de transmisión creó una sensación particular alrededor de la oración. No era algo que perteneciera únicamente a una institución, ¿verdad? Pertenecía a las personas, a sus experiencias, a sus miedos, a sus momentos de vulnerabilidad. Porque en la mayoría de los casos, esta oración no aparecía en momentos de tranquilidad, aparecía en momentos de inquietud. Momentos en los que alguien sentía que algo no estaba bien, aunque pues, no supiera ni qué. Momentos en los que el miedo no tenía una forma clara, pero estaba presente. Momentos en los que la lógica no ofrecía respuestas, pero el instinto insistía en que algo debía hacerse. Y es precisamente en esos momentos donde esta oración encontraba su propósito. No como un ritual complejo, no como una ceremonia elaborada ni todas esas cosas, sino como palabras que podían decirse en silencio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto hizo que la oración no dependiera de un espacio en especial. No necesitaba una iglesia, no necesitaba un altar, no necesitaba testigos. Podía ser pronunciada en la oscuridad de una habitación, en medio de la noche, en el silencio, sin que nadie más lo supiera. Esta característica la hizo profundamente personal.
porque no era una oración que se recitara para ser escuchada por otros. Es una oración que se recitaba para ser escuchada por aquellos que no podía verse. Con el paso del tiempo, esta forma de transmisión reforzó su reputación, no como una oración común, sino como algo que se utilizaba en situaciones específicas. Situaciones donde la protección no era una idea abstracta, sino una necesidad inmediata. Muchas personas que crecieron escuchando sobre esta oración no la entendían completamente cuando eran jóvenes. ¿Solo sabían que existía? Sí. ¿Solo sabían que era importante? Claro que sí. Solo sabían que no era algo que se tomara a la ligera. Y con el paso de los años, algunos comprendían por qué. Porque llegaban momentos en los que el miedo dejaba de ser una idea lejana y se convertía en una sensación real. O sea, momentos en los que la seguridad dejaba de sentirse absoluta. Momentos en los que el mundo parecía menos predecible. Y era en esos momentos cuando recordaban las palabras que alguien les había enseñado tiempo atrás. Palabras que no habían utilizado en años. Palabras que habían permanecido en silencio. Hasta ese momento, ¿verdad? Este patrón se repitió una y otra vez en diferentes lugares, en diferentes generaciones. Personas que nunca se habían conocido entre sí, pero que compartían el conocimiento de la misma oración. Personas que nunca habían logrado hablar entre sí, pero que se repetían las mismas palabras cuando sentían que lo necesitaban. Esto creó una especie de comunidad invisible, fíjense qué raro. Una cadena de transmisión que no dependía de registros escritos, sino de la memoria humana. Una cadena que se mantenía viva porque las personas la preservaban, incluso si no hablaban de ella abiertamente. Y esa forma de transmisión le dio a la oración una cualidad diferente. No era solo algo que existía en el pasado, era algo que continuaba existiendo en el presente. Porque cada vez que alguien la aprendía, la cadena continuaba, un eslabón más, un eslabón más. Cada vez que alguien la recordaba, la cadena parecía intacta. Cada vez que alguien la pronunciaba, la oración seguía viva. Y tal vez lo más inquietante de todo es que esta transmisión no dependía de la creencia absoluta. Muchas personas que aprendieron esta oración no estaban completamente seguras de lo que significaba. Además, no estaban completamente seguras de si realmente tenía algún efecto. Pero aún así, la recordaban. Aún así, la conservaron. Porque había algo en su existencia que hacía difícil ignorarla por completo. Algo en su historia que hacía muy difícil descartarla como algo insignificante. Porque no era solo una oración que existía en libros antiguos. Era una oración que existía en la experiencia humana, en la memoria, en el miedo, en el instinto de protegerse cuando la razón no ofrece respuestas claras. Y es precisamente esa forma de experiencia la que la hace diferente a cualquier otra oración. Porque no es solo algo que se enseñe, es algo que se transmite, algo que se guarda, algo que se espera, esperando el momento en el que alguien en algún lugar sienta la necesidad nuevamente. Hay algo que la mayoría de las personas han experimentado al menos una vez en su vida, aunque pocas lo admiten abiertamente, No es algo que
que pueda verse, no es algo que pueda tocarse. Es una sensación repentina de incomodidad, de alerta, de inquietud, así se puede decir. Es ese momento en el que estás completamente solo, eh, en un lugar que conoces bien, y sin embargo, algo se siente diferente. No hay ningún ruido extraño, no hay ninguna señal evidente del peligro, pero aún así, una partecita de ti se pone en alerta. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente entienda por qué. Tu respiración cambia, tus sentidos se agudizan y sin saber exactamente qué ocurre, sientes la necesidad de mirar a tu alrededor. Este tipo de sensación ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿eh? Es un mecanismo antiguo, un instinto diseñado para protegernos. Incluso cuando no podemos identificar una amenaza clara, es la forma en la que el cuerpo advierte. Y te advierte que algo podría no estar bien. Además, incluso si la mente aún no puede explicarlo. Y es precisamente en esos momentos donde muchas personas a lo largo de generaciones han recurrido a la oración del justo juez. No como un acto de rutina, no como una costumbre diaria, sino como una respuesta directa al miedo. Porque cuando una persona siente que está en peligro real, no siempre tiene tiempo de analizar las cosas. No siempre tiene respuestas, más no siempre tiene el control, pero sí tiene la capacidad de actuar. Y para muchos, esa acción consistía en pronunciar palabras que creían podían protegerlos. La oración del justo juez no era algo que las personas repitieran constantemente. Era algo que se reservaba para momentos muy específicos. Momentos en los que la sensación de vulnerabilidad ya se volvía una monserga y que ya no se podía ignorar. Personas que vivían solas, ¿verdad? O personas que caminaban por lugares oscuros, personas que atravesaban situaciones donde el miedo era una presencia muy constante. Es más, personas que sentían que algo los observaba, incluso cuando no había nadie visible. Porque una de las sensaciones más perturbadoras que puede experimentar un ser humano es la sensación de ser observado sin poder confirmar por quién. Niégamelo. Es una sensación, pues, primitiva, una sensación que activa algo profundo en el cerebro, una señal que indica que tal vez no estás tan solo como creías. Y durante siglos, cuando las personas experimentaban esa sensación, recurrían a aquello que creían que podía ofrecerles protección. No necesariamente porque tuvieran pruebas de que funcionaba, ni nada de eso, sino porque necesitaban creer que no estaban indefensos. Y la oración del justo juez ofrecía precisamente eso. No una explicación, no una respuesta lógica, sino una sensación de protección. Una sensación de que al pronunciar esas palabras, ¿verdad?, algo cambiaba. Algo invisible. Pero eso sí, significativo. Miren, muchas personas que aprendieron esta oración la recordaban durante años sin utilizarla. O sea, permanecía en su memoria, en el silencio, como una herramienta más que existía, pero que no se necesitaba usar. Hasta que llegaba el momento en el que el miedo aparecía. Y cuando ese momento llegaba, las palabras regresaban. No por alguien se les recordaba, sino porque siempre había estado ahí. Este fenómeno es profundamente humano, porque cuando una presencia se siente vulnerable, busca recuperar el control
de alguna forma u otra. Busca reducir la incertidumbre, además, busca sentir que tiene una forma de protegerse. Y las palabras, cuando están asociadas a la creencia, pueden convertirse en una forma de oración. No porque cambie el mundo físico de forma visible, sino porque cambia el estado interno de quien lo pronuncia. Miren, transformar el miedo paralizante es una sensación de defensa, ¿eh? Transformar la vulnerabilidad en una sensación de resistencia. Y eso, por sí solo, puede ser suficiente para cambiar la forma en que una persona enfrenta el momento. Pero más allá del efecto psicológico, lo que hizo que esta oración perdurara fue la experiencia de quienes afirmaban haber sentido algo después de pronunciarla. No algo que pudiera verse, no algo que pudiera demostrarse, pero algo que para ellos era real. Una sensación de calma, una sensación de seguridad, como si algo hubiera cambiado en el ambiente, como si ya no estuvieran completamente expuestos. Estas experiencias se transmitían de la misma forma que la oración misma, de persona a persona, así como si fuera un cuento, como testimonios, como advertencia. No como pruebas, sino como experiencia personal. Y aunque no todas las personas compartían la misma interpretación, el patrón se repetía con suficiente frecuencia como para mantener viva la creencia. Porque el miedo es una de las fuerzas más poderosas en la experiencia humana. Y cualquier cosa que ofrezca una forma de enfrentarlo tiene el potencial de permanecer en la memoria colectiva. La oración del justo juez se convirtió en una de esas cosas. No como una solución universal, no como una garantía absoluta, sino como una respuesta posible en momentos de incertidumbre. O sea, una respuesta que las personas han utilizado durante generaciones, cuando sentían que algo no estaba bien, cuando sentían que estabas en peligro, además cuando sentían que necesitaban protección. Y tal vez lo más inquietante de todo este relajo es que esta práctica no pertenece únicamente al pasado, sino además sigue existiendo. Sigue siendo recordada. Sigue siendo pronunciada por personas que en algún momento sienten que la necesitan. Personas que, al igual que aquellos, o sea, que vinieron antes, buscan una forma de protegerse. Cuando ya el miedo pues, aparece sin explicación, prácticamente de la nada. Porque hay algo profundamente humano en el acto de buscar protección cuando nos sentimos vulnerables. Y durante siglos, para muchas personas, esa protección ha estado asociada a una figura que no representa consuelo, sino vigilancia, autoridad, justicia. El justo juez.